Hola, buenas noches para todos. Bienvenidos nuevamente a una sesión dentro de su formación en distribución física internacional. Un saludo cordial para los asistentes, quienes se logren conectar a estas horas de la noche y para quienes revisan esta grabación. Damos inicio entonces hoy a la actividad de proyecto número 10. Dentro de su formación vamos a ver entonces la introducción a la temática y las evidencias que corresponden a esta actividad. Revisamos el cronograma y los instructores que están relacionados para este mes con este grupo de distribución física internacional. Revisamos el avance de su formación, sus comentarios, las inquietudes que tengan y al final vamos con la reflexión y la participación de ustedes acerca de este tema y de las demás dudas que tengan también del avance de sus evidencias, de sus participaciones, de todo lo que puedan requerir. De no tener asistentes, recuerden que siempre quedo muy atenta a través de mi correo electrónico, a través del foro de dudas de la plataforma. Entonces, el tema que nos compete para esta actividad es principalmente los medios y los modos de transporte en la distribución física internacional, ¿cierto? En el comercio internacional. Entonces, encontramos que principalmente los medios de transporte utilizados son el aéreo, el férreo o el tren, el marítimo y el terrestre, vía carreteras. Los medios, ya vamos a ver entonces, el medio será el tipo de transporte que se está utilizando, el modelo, por ejemplo, del avión, del barco, del tren o los diferentes tipos de camiones que se utilizan en el transporte terrestre. Aquí encontramos un ejemplo de la aplicación de las normas Incoterms en el transporte terrestre. Recuerden, les he indicado el estudio, la importancia del estudio de los tres Incoterms que existen. Estos son los términos del comercio exterior, ¿cierto? A los cuales se acogen los distribuidores, tanto exportadores como importadores, para hacer legal o formalizar su contrato de compraventa internacional. Entonces encontramos que de acuerdo al tipo de Incoterm que escogemos, vamos a tener diferentes características, diferentes responsabilidades y costos en los envíos que estamos realizando, sea como les digo, en una exportación o en una importación. Entonces aquí tenemos el ejemplo del Incoterm, siempre pues el nombre es en inglés, el XW que significa Ex-Works o en punto de fábrica. El modo de transporte que vamos a utilizar va a ser en este caso terrestre. Para este caso, este ejemplo, tenemos que una compañía produce cacao en un municipio colombiano y le vende a una empresa que está ubicada en la ciudad de Lima, Perú. El acuerdo se estableció en función del Incoterm Exports, como les decía anteriormente, que significa entrega en fábrica. Aquí tenemos entonces la dirección de la fábrica del productor, del que está enviando la mercancía, en este caso el productor de cacao. Tenemos que es la carrera 89, número 4567 de Bellavista, Colombia. El medio de transporte seleccionado va a ser un camión y las responsabilidades del vendedor. El vendedor debe alistar el producto en cargas unitarizadas para que el comprador lo recoja fácilmente en su punto de compra, en el punto del productor, que sería en Bellavista, Colombia. Las responsabilidades entonces aquí del comprador serían los costos que correrían por cuenta de él desde que es recogida la carga en el punto de venta hasta que llega a Lima, Perú. Entonces vemos que es un modo de transporte terrestre y el medio de transporte es un camión, se va a ir todo vía terrestre hasta Perú. En este caso, pues no deben cruzar el océano, no hay diferencia en los continentes, entonces estamos utilizando un medio de transporte terrestre. Aquí encontramos algunos de los tipos de barcos que se utilizan en el transporte marítimo. Recuerden revisar de su material de estudio todos los tipos de transportes que vamos a revisar en este apartado, tanto marítimos, terrestres, aéreos. Vamos a encontrar diferentes tipos con diferente capacidad y diferente disponibilidad también. Entonces encontramos
Este tipo de barco de carga general con un tonelaje de peso muerto o capacidad de carga sin riesgo, ¿cierto? Sería el tope máximo de carga que puede llevar de 18.000 toneladas en peso muerto. Este tipo de barcos se utilizan principalmente para cargas secas, secas y refrigeradas, para líquidos también, para carga a granel. Tenemos ya el barco un poco más grande, que es el granelero, para 200.000 toneladas de peso muerto. Este se utiliza principalmente solo para carga a granel. Y tenemos ya el barco petrolero con una capacidad de 5.000 toneladas en peso muerto, en el cual principalmente se distribuye el crudo o el petróleo. Encontramos la figura del operador de transporte multimodal o OTM cuando estamos incursionando en uno o más medios de transporte, ¿cierto? Entonces puede ser una carga que necesite llevarse vía terrestre, luego tal vez vaya en barco, luego tal vez vaya en avión. Entonces encontramos este tipo de operadores o lo que se conoce como transporte multimodal, ¿cierto? Múltiples modos de transporte. Este operador va a ser el responsable de la carga, sea terrestre, fluvial, marítimo, férreo, aéreo o con servicios conexos también. Es el encargado de realizar el documento del transporte multimodal. Recuerden, si no hemos visto con ustedes, les recomiendo revisen los documentos para exportaciones e importaciones básicos. Los tengo en otra presentación para el área de negocios internacionales, pero también son aplicables a este tema de distribución física internacional. El documento de embarque, la carta de porte, los permisos, los vistos buenos, en el caso de productos em, alimenticios, los permisos del ICA, INVIMA, según corresponda. Este va a tener conexión, va a tener una relación directa con el dueño de la carga o el exportador y va a ser el responsable de la coordinación completa del transporte. Entonces, por lo general, esto no es una persona, sino que es un conglomerado de asistentes que van a ayudar en este em, envío de mercancías al exterior. Encontramos también la figura de las plataformas logísticas o hub, como se determinan también en este caso. En América hay uno en Panamá, el hub de las Américas es el más conocido en el continente y pues de igual modo en los demás continentes también tenemos varios conglomerados o estas plataformas logísticas. Están conformadas por puertos, por aeropuertos, estaciones de transportes, terrestres o ferroviarios, los cuales actúan como centro logístico de distribución, donde se conectan todas las diferentes rutas de transporte y las cargas pueden ser redistribuidas para una mayor eficiencia en el servicio. Debemos analizar entonces a la hora de escoger estos modos y medios de transporte la red geográfica del transporte, cuál va a ser mi ruta de envío, si debo direccionar mis cargas a otro continente, hacia cuál va dirigido, cuáles son las rutas que por lo general se utilizan. Siempre les digo, en sus proyectos de exportación, de importación, busquen empresas del sector que estén realizando ya estas actividades de comercio exterior para que ustedes logren identificar cuáles son las rutas que por lo general utilizan, cuáles son también los Incoterms que ellos están aplicando, también la reglamentación internacional, cuáles son las barreras arancelarias que tengo dependiendo del país, las barreras culturales, económicas, sociales, políticas que también van a venir a afectar mi actividad de comercio, el tipo de carga, la naturaleza de su proyecto, la naturaleza de sus mercancías, cómo deben ser embaladas, empacadas, distribuidas, unitarizadas, si deben ser con cadena de frío, a veces cadena de calor. Entonces también es muy importante considerar todas estas características de sus productos, el medio y el modo de transporte que mejor se adapte a esta, la climatología también, las temporadas en las que ustedes vayan a hacer sus envíos, sus cronogramas, sus schedules de envíos a través de estas rutas, el estado de las vías en caso de que sea a través de vía terrestre, entonces también muy importante conocer el estado de las vías,
y adicional el costo de los fletes. Todo el costo de distribución, el costo del transporte se denomina como tal costo de fletes. Encontramos en este tema el software que se utiliza en mayor medida dentro de las empresas exportadoras e importadoras, el CPM, o en inglés el Critical Path Method, que significa el método de la ruta crítica, el cual identifica la ruta que mejor se adapta a cada producto y va a involucrar las actividades de planificación del envío, notificación de la carga, su estado, dónde se encuentra, quiénes son los responsables también en cada estadio del envío de la exportación o importación. También genera un control dentro de estas rutas, monitoreo permanente, análisis de datos y también nos va a generar unas salidas, unos reportes o unos insumos con los cuales también tener control sobre la mercancía. Entonces, en caso de tener asistentes, me gustaría, por favor, reflexionáramos acerca de este tema. ¿Cuáles son o serían los factores a tener en cuenta entonces a la hora de determinar el tipo de transporte internacional? Entonces, adicional a los que ya les he mencionado, ustedes pueden investigar más, pueden participar en el foro, pueden enviarnos un mensaje interno también a su instructora Melissa o a mí respecto a este tema. Eh, la recomendación siempre es que pues traten de participar siempre en el foro, allí para que ustedes vean las sugerencias, los comentarios de todos sus demás compañeros y puedan enriquecer el tema. Entonces quedamos muy atentas a sus opiniones, a lo que puedan requerir también respecto a este tema. Recuerden que encuentran nuestros contactos dando clic en nuestra foto, bien sea la instructora Melissa Ospina o en la mía, Luz Angélica. Allí encuentran nuestros datos de contacto. Entonces, para este tema, vamos a trabajar la actividad del taller y la actividad del informe. Entonces, vamos a ver qué nos dice la evidencia acerca del taller. Primero, determine los modos y medios de transporte que van a utilizar en su proyecto. Si ustedes desean hacer este taller con el tema de su proyecto, el producto con el que ustedes vienen trabajando desde el inicio de su formación, perfecto. Si quieren trabajar con los ejemplos de las empresas en las que ustedes estén laborando ya, porque hay muchos aprendices que ya están en su etapa práctica, que tienen un vínculo laboral con empresas de distribución logística internacional, entonces también es aplicable que realicen su informe respecto a esta empresa donde están laborando. Es válido. Y una vez entonces hayan escogido sobre qué tema, sobre qué proyecto van a realizar su taller, entonces van a desarrollar los siguientes puntos. Van a identificar las principales ventajas y desventajas de cada modo de transporte, teniendo en cuenta los costos del transporte, la capacidad de almacenamiento para transportar la carga, el nivel del riesgo durante el trayecto, la rapidez del servicio. Por lo general, siempre se conoce en el comercio exterior la vía aérea como la más rápida siempre. En el punto 3 vamos a determinar cuáles son los principales recargos en los costos por cada modo de transporte, explicar cuáles son los documentos requeridos para el transporte internacional por cada modo de transporte. Importante que ustedes revisen siempre su material de estudio antes de realizar sus evidencias, los materiales complementarios, porque allí vamos a encontrar al detalle los documentos que se requieren. Indicar en el modo marítimo de transporte qué función desempeñan el armador, qué requisitos debe cumplir para ejercer sus funciones, así como la relación que debe existir entre el armador y el capitán. Explicar las diferentes modalidades del transporte marítimo que existen, identificar los costos operativos directos e indirectos del modo de transporte aéreo y finalmente van a determinar cuáles son los principales problemas que impiden el desarrollo del transporte férreo a nivel internacional. Entonces esto ya es más este último punto de investigación, ¿cierto? Lo que ustedes puedan analizar acerca del transporte férreo, porque no es tan utilizado, porque no es por lo general un medio de transporte usado en el comercio internacional. Ahora, respecto al informe,
ustedes van a realizar una simulación de una matriz de costos de transporte internacional. Para elaborar esta simulación, ustedes van a ingresar a la página web de ProColombia, van a registrarse en la página y allí junto con esta actividad, con esta guía, van a encontrar un descargable asociado en donde se encuentra la información para realizar este registro. Es un tutorial muy sencillo acerca de cómo realizar estos pasos en la página de ProColombia. Para dar inicio a la simulación de la matriz de costos de transporte internacional, deben tener en cuenta el producto y los países que han seleccionado en una evidencia previa que ustedes desarrollaron denominada presentación interactiva, diseñar la red de distribución de un producto y la selección adecuada de los canales. Entonces allí recuerdan que realizábamos un mapeo de la ruta que ustedes iban a utilizar, los puertos, los países que estaban involucrados en esta ruta. Entonces vamos a tener en cuenta esta ruta que ya desarrollaron y luego van a descargar las cotizaciones proyectadas para cada uno de esos países. Si tienen uno, pues esta vez lo pueden realizar con uno, pero la idea es que jueguen con esos costos para el envío a diferentes países. Si tal vez no pudiesen llegar a desarrollar los pasos que están en este tutorial de la página de ProColombia, no hay problema, ustedes pueden hacerlo de manera autónoma, pueden investigar en la web, pueden también hacer investigación de campo, consultar en las empresas que están realizando exportaciones, que utilizan estas rutas o rutas similares a las que ustedes han escogido y detallar entonces esas cotizaciones de costos totales para el envío. En el punto 9, teniendo en cuenta estas cotizaciones anteriores, van a elaborar un informe, el cual debe incluir los siguientes aspectos. Deben identificar las interconexiones de transporte con los diferentes países mediante la evaluación de las diferentes rutas, las redes de transporte aéreo, marítimo, fluvial y terrestre, los costos, las distancias e infraestructura según la naturaleza de su carga y según el nivel del servicio. Van a establecer las redes mundiales de transporte mediante la graficación del plan de rutas apoyado en tecnologías de la información según ubicación de los puntos de origen, los puntos de destino, la infraestructura geográfica del transporte, las plataformas logísticas de carga que ustedes logren identificar en estos países, los canales de distribución y la capacidad del modo de transporte. Finalmente, entonces ustedes van a anexar al informe las cotizaciones con los costos que han realizado. Entonces, eso sería lo que corresponde a las actividades de este tema. Conmigo, con Melissa, van a trabajar también unas evidencias diferentes. Ya vamos a ver en el cronograma las actividades que corresponden a cada instructor para este mes. Entonces, conmigo sería el taller y el informe. Si tienen alguna inquietud, recuerden entonces dirigirlas al foro de dudas o aquí a mi correo lacuellar03@micena.edu.co. Entonces vamos a revisar aquí en la plataforma. Como siempre les digo, revisen los anuncios. Aquí les publiqué el anuncio de inicio de actividad de proyecto 10. Cuando finalizamos la actividad de proyecto 9, estos tres aprendices han demostrado un avance significativo en sus evidencias, a Yureidi, Elizabeth y Ney Smith. Recuerden, como siempre les recomiendo, nunca dejar las evidencias siempre para el final. Ustedes tienen el mes completo para realizar estos envíos, entonces la idea es que en las primeras semanas que se ven con Melissa y conmigo, entonces desarrollen esas actividades para que en las semanas finales que se ven con las instructoras de inglés y de ética, desarrollen entonces las evidencias con ellas y no se vayan a dejar coger el tiempo y enviar todas las actividades al final. Y por aquí tenemos entonces las actividades de proyecto 10. Recuerden que con esta actividad vamos del 1 al 30 de noviembre. Las actividades propuestas son evidencia 1, presentación interactiva, evidencia 2, taller, evidencia 3, workshop, esta es la actividad de inglés, la evidencia 4, el informe que acabamos de revisar y la evidencia 6, historieta, reconocer la importancia del plan de rutas de transporte internacional para la empresa. Entonces aquí está la ruta donde van a revisar los materiales de estudio, las evidencias y aquí apenas acabemos con la sesión van a encontrar entonces el anuncio con la grabación. Entonces vamos a ir aquí a contenido del curso. Recuerden que esta es la actividad de proyecto número 10.
Entonces vamos a ir aquí en el cronograma, fase planeación, AP10 y encontramos el cronograma. Y ya por el lado de las actividades, vamos a ir entonces a la carpeta fase planeación, actividad de proyecto 10. Entonces se encuentran la guía, los materiales de formación ya están disponibles. Si de pronto no lo encuentran disponible en la ficha de la instructora Melissa, pues ustedes le pueden escribir un correíto recordándole la activación de los materiales. Aquí encuentran el material principal con el que se realizó esta presentación, el material de inglés, el material complementario y ya aquí para abajo, como siempre, encuentran entonces los espacios para las evidencias, ¿cierto? Entonces todas ya están disponibles. Vamos a abrir entonces el cronograma. Encontramos entonces la actividad número 10 que corresponde a la fase de planeación, los resultados de aprendizaje. Recuerden revisar muy bien esos resultados de aprendizaje ya evaluados dentro de su formación a través del botón centro de calificaciones para que al final no vayan a tener de pronto evidencias pendientes, RAP sin evaluar, porque recuerden que no van a poder pasar a la fase de la etapa productiva si no tienen todos los resultados de aprendizaje evaluados. Entonces encontramos la primera evidencia, la presentación interactiva con la instructora Melissa, la evidencia 2 del taller conmigo, Angélica, la evidencia 3 del workshop con la instructora Andrea Duque, la evidencia 4 del informe también conmigo y finalmente vamos con la historieta con la instructora Melissa. Entonces para este mes solo tenemos del área transversal a la instructora Andrea de inglés, no tenemos actividades con Daniela del área de ética y comunicación. Entonces es importante que tengan en cuenta estas actividades, los instructores a los que corresponden y las fechas de envío, ¿cierto? Del 1 de noviembre al 30 de noviembre. Listo, chicos, entonces eso sería todo por la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención a quienes revisan esta grabación, este video. Quedamos muy atentas entonces a lo que puedan requerir en la ejecución de sus actividades, en la revisión de sus materiales también. Y entonces les deseo una feliz semana, una feliz noche y espero que nos podamos volver a encontrar en una próxima oportunidad. Saludos.